Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Por asesinar a 2 nativos de su comunidad, indígenas colombianos condenan a latigazos y apenas que oscilan entre los 40 y 60 años de prisión a 7 integrantes de las FARC. Si están de acuerdo, entonces, ¿cuántos años la aplicamos? Mientras en Cuba continuaban las negociaciones de paz, en Colombia el grupo terrorista masacró a 2 aborígenes solo porque ellos se opusieron a que instalaran en su territorio vallas alusivas a la organización criminal. El presidente hace su mejor esfuerzo para que esto avance, pero la inconsecuencia de estos terroristas, por supuesto, que no solo los deja mal a ellos ante el pueblo colombiano, que nunca podrá entender esa violencia, sino que muestra su verdadera cara ante el mundo entero. Los indígenas solo necesitaron de 4 días para capturar, juzgar y sentenciar en una audiencia pública a los responsables del atroz crimen. Es admirable y, como les digo, nosotros como Fiscalía no solo respetamos, sino que apoyamos que este tipo de decisiones se estén tomando de esta forma en la jurisdicción indígena. Toca tener alguna precaución y alguna prudencia a efecto que se respeten los límites mínimos que, de acuerdo con la justicia internacional también, de derechos humanos, se debe imponer en cada caso. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la radiografía de la situación y de las amenazas de las FARC que enfrenta la etnia Nasa en el Cauca colombiano y el debate frente a los métodos y los alcances que tienen los procedimientos que utilizan para impartir justicia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, con latigazos y con penas de cárcel, que oscilan entre los 40 y 60 años de cárcel, fueron condenados los 7 integrantes de las FARC que el pasado miércoles asesinaron a 2 indígenas de la comunidad Nasa, que habita en el suroeste de Colombia. El punto clave de la noticia. En un juicio express en el que participaron y votaron cerca de 2.000 indígenas y en tan solo 4 días, esta comunidad capturó, procesó y condenó a los responsables del atroz crimen. Basados en la autonomía que les otorga la Constitución colombiana, los aborígenes tomaron esta decisión atendiendo a los métodos y a los parámetros de su propia justicia. Nosotros no nos ceñimos por la justicia ordinaria o por código penal, sino por el derecho propio. Entonces, por eso la Asamblea no tuvo límites de aplicar esa cantidad de años. Y esto debe servir para que la comunidad y la juventud sepa dónde se va a hacer, dónde se va a meter y cuál va a ser su comportamiento. El punto clave de la noticia, la rapidez de la justicia indígena contrasta con la lentitud con la que opera la justicia ordinaria en Colombia. Al mismo tiempo que varios sectores destacaron la celeridad y los mecanismos utilizados por la justicia tradicional indígena, otros la cuestionaron, argumentando la falta de garantías que, según ellos, pudo haberse presentado contra quienes fueron los culpables del doble crimen. Fabricio Hochschild, director de la ONU en Colombia. Pensamos que todas las jurisdicciones en Colombia tienen que respetar los derechos humanos y un derecho fundamental es el referido a un debido proceso. Eso incluye elementos de presunción de inocencia con una audiencia justa frente a un tribunal independiente e imparcial y el derecho a un abogado y a poder apelar la sentencia. No es claro que todos los elementos del debido proceso hayan sido respetados. Eso sí levanta cierta preocupación con nosotros. Nuestra justicia debe aprender un mensaje, y es que se puede fallar con mucha mayor rapidez y observando nuestro debido proceso, desde luego, pero la satisfacción de mucha gente por el fallo de la justicia indígena radica justamente en que hay una crítica muy fundada a la lentitud de la justicia ordinaria nuestra. El punto clave de la noticia, los 2 indígenas fueron asesinados por evitar que las FARC hicieran proselitismo e instalaran unas vallas en su territorio.
El doble crimen fue cometido en momentos en que el grupo terrorista negocia un modelo de paz con el gobierno colombiano, cuyos eventuales acuerdos serán sometidos a una aprobación mediante voto popular. La presión contra la población civil desde ya es evidente y paradójicamente los dos aborígenes fueron acribillados cuando en la mesa de negociación está en discusión el punto que tiene que ver con las víctimas que ha dejado el conflicto armado. El próximo 19 de noviembre se cumplirán 2 años del inicio formal de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la organización terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. De la agenda establecida, las partes han anunciado hasta ahora acuerdos parciales sobre política de desarrollo agrario integral, drogas ilícitas y participación política, 3 de los 5 temas fijados para las negociaciones. En la actualidad, el proceso de paz afronta un crucial momento, el de las discusiones sobre el reconocimiento de las víctimas y las vías para su reparación. Sin embargo, mientras ese es el tema que ocupa las delegaciones en Cuba, la agrupación criminal de las FARC continúa aumentando las víctimas, masacrando civiles en territorio colombiano. Uno de los hechos más recientes fue el asesinato de 2 guardias indígenas en la localidad de Toribío, departamento de Cauca, suroccidente del país. Crimen perpetrado cuando los nativos se opusieron a la instalación de vallas propagandísticas de la organización terrorista. Nada justifica la muerte y ataque de estos miembros de la Guardia Indígena que, inermes, quisieron retirar una valla que a todas luces resultaba agresiva y violenta para su comunidad. Y aunque es claro que el proceso de paz se ha mantenido en medio del conflicto, es decir, sin el cese de operaciones militares del Estado ni de las hostilidades por parte de las FARC, crímenes como el de los indígenas causan estupor y repudio, pues estos no son actores del conflicto y su única arma como guardias de su comunidad es un bastón de mando hecho de madera. Es inadmisible, realmente inadmisible, que mientras avanzamos en las conversaciones en La Habana para terminar el conflicto en Colombia, las FARC continúen atacando a la población civil de esta manera. Irónicamente, en el mismo comunicado en el que las FARC reconocieron el doble crimen, los cabecillas del grupo terrorista asentados en Cuba aseguraron tener, según ellos, un respeto profundo por los pueblos originarios. Ante el desenlace luctuoso de un hecho que no merecía tal exacerbación y que pudo resolverse mediante el diálogo, expresamos nuestro sentimiento de pesar y preocupación. A las FARC-EP las inspiran un profundo respeto tanto por nuestros pueblos originarios como por el conjunto de nuestros combatientes, muchos de los cuales también son indígenas, circunstancia que nos obliga a marchar en el rumbo de mantener las mejores relaciones de hermandad y convivencia, empeñando todos nuestros esfuerzos. En el escueto comunicado, la agrupación criminal niega además la autoría de este panfleto en el que aparecieron amenazas contra 26 representantes indígenas de la misma región donde ocurrió el doble crimen. Sin embargo, debido a los hechos violentos perpetrados por las FARC y los constantes hostigamientos que siguen afectando a la población civil, los temores para las comunidades indígenas no cesan. Porque no es justo que nos sigan señalando, estigmatizando y asesinando. Si con balas, las FARC han respondido a un reclamo de civiles por poner vallas alusivas a la organización terrorista, no sería infundada la preocupación de quienes también temen que las FARC podrían continuar ejerciendo la violencia o amedrentando a la población en sus zonas de influencia cuando llegue el momento de refrendar los eventuales acuerdos de paz, cuyo método aún no está definido. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿consideran que los responsables del asesinato de estos indígenas deben ser juzgados por la justicia ordinaria o la sentencia de la comunidad NASA debe ser respetada? Pueden respondernos en las redes sociales, los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche que van a estar apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Señora Arrubla, bienvenido a La Noche. Un saludo a todos los televidentes y a ustedes, por supuesto. También nos acompaña en nuestros estudios Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, exconjuez de la Corte Constitucional de Colombia y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Señor Charri, bienvenido. Muy buenas noches.
Desde Cali, Colombia, el suroccidente del país, está Feliciano Valencia, vocero de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ASIN. Él participó en el juicio que ha condenado a quienes perpetraron el asesinato de estos dos indígenas. Señor Feliciano Valencia, bienvenido al programa La Noche. Armoniosa noche a todo el pueblo colombiano. Quiero empezar con usted, señor Valencia, y recrear un poco lo que sucedió ese día cuando dos miembros de las FARC terminan asesinando a otros dos miembros del Cabildo. En este caso estaban poniendo publicidad, propaganda de esta organización considerada terrorista y la Guardia Indígena intenta impedirlo. ¿Cómo llega desde ese momento hasta hoy, que terminan condenados por la justicia indígena, el proceso? La comunidad se levantó ese día y vio en diferentes sitios de los territorios vallas, grafitis, en donde se mencionaba algunos jefes de este grupo armado. Inmediatamente la gente empieza a informar a las autoridades indígenas y a la guardia que está ejerciendo control en las diferentes partes. Se toma la decisión de que por ser territorio indígena, por haber manifestado nuestra neutralidad frente a uno y otro actor armado, se decide buscarlos, llegar hasta los sitios donde están instalando las vallas, se conversa con ellos, se le pide que retiren las vallas por estar en territorio indígena y en sitios de asamblea permanente, precisamente para refugiar a la gente cuando se presentan confrontaciones armadas. La autoridad indígena de Toribio y San Francisco les da un tiempo prudente de 20 minutos para que ellos mismos, de manera voluntaria, retiren las vallas. Ellos no se retiran, siguen instalando las vallas. La autoridad nuevamente acude para que la retiren. Ellos dicen que van a hacer una consulta a los mandos superiores, hacen la consulta, se retiran, llaman, hacen la consulta y después se regresan a decir: tenemos la orden de seguir instalando las vallas. Producto de esa situación, la Guardia Indígena procede a bajar una de las vallas y en ese momento es cuando los insurgentes que estaban haciendo presencia ahí accionan las armas, desafortunadamente asesinando a Antonio y a Daniel e hiriendo a un tercero que afortunadamente no sufrió mayores heridas. Esa fue la situación que se presentó en ese momento. Señor Feliciano, ¿esto es común en los resguardos indígenas de esta zona de Colombia, del Cauca colombiano? Pues cuando llegan días memorables para ellos siempre se presenta esta situación, pero no tan voluminosa como la que vimos el día en que sucedieron estos hechos. Señor Jaime Arrugla, los indígenas finalmente, y después de esto, deciden capturarlos. En solo 4 días terminan deteniendo a 7 miembros de las FARC y les hacen un juicio en una asamblea indígena. ¿Esta justicia que está impartiendo un resguardo está amparada por la Constitución colombiana? Sí, efectivamente. Nuestra Constitución consagra unas jurisdicciones especiales y entre de estas jurisdicciones especiales está la de los pueblos indígenas y sus autoridades, que tienen y pueden cumplir competencias jurisdiccionales, obviamente siempre y cuando sus procedimientos, que son los propios de ellos, no estén en contradicción ni con la Constitución de la República de Colombia ni con las leyes nacionales que garantizan el derecho de defensa, el debido proceso y obviamente la racionalidad de estos procedimientos. Ya tendríamos que analizar si se cumplieron o no estos requisitos, pero sí tienen jurisdicción especial las autoridades de los pueblos indígenas de acuerdo con la Constitución colombiana. Señor Charri, 40 y 60 años de prisión para estos dos miembros de las FARC que terminaron asesinando a 2 indígenas de un resguardo y también una condena a latigazos a 2 menores de edad que estaban en los hechos y que resultan involucrados. ¿Esto lo puede ordenar la justicia indígena? ¿Hasta dónde tienen el límite con la justicia ordinaria?
A ver, en principio sí lo pueden hacer, pero ¿cuál es el marco conceptual para hacer la reflexión? Uno, existe una norma constitucional que reconoce la jurisdicción indígena, que debe estar sometida a la Constitución y la ley, y debe haber una ley coordinadora que aún no se ha expedido, de manera que tenemos una justicia indígena con desarrollos jurisprudenciales en donde la Corte Constitucional optó por una jurisdicción expansiva para garantizar la autonomía de las comunidades indígenas. Y por esa línea ha venido, digamos, autorizando que haga incursiones en la justicia laboral, en la justicia civil, incluso en la justicia penal, y que haga castigos físicos. Ha considerado que el castigo con fuete o con latigazos no es una tortura propiamente. Yo discrepo de esas posiciones. Yo creo que el mandato constitucional implica una sumisión no solo a la Constitución, sino a la ley, a unas garantías mínimas de debido proceso, y más en materia de derecho penal, que es la última instancia o el último castigo del Estado. En este caso tenemos una coyuntura muy particular, un proceso de paz en donde muchas personas creen que va a haber sanciones muy bajas para las FARC o incluso impunidad, y acá se da el contraste de una pena ejemplarizante que estaría acorde con el derecho penal ordinario. Y una celeridad que no tiene nuestra justicia. Nuestra justicia tiene muchísimos problemas, uno de ellos la morosidad, es muy lenta, es muy formalista, y acá digamos que está satisfaciendo dos valores que se dan en la coyuntura de la negociación, que es sanciones y celeridad.